Hola, me llamo Kieres y hablo sobre los conflictos internacionales y el despojo territorial de México. Los temas de ese video son amenaza de reconquista y necesidad de reconocimiento internacional, los intentos de colonización del norte y el bloqueo francés del 1838 y final la guerra con los Estados Unidos. Para la primera tema, después de su independencia, España no reconoció la independencia de México y en 1829 Fernando VII prohibió reconquistar a México. Um, Luchó contra Santa Ana y perdió. Uh, la independencia de México fue reconocido de Perú, Colombia y Chile, y la independencia fue reconocida de los Estados Unidos en 1823, pero los Estados Unidos no envió su diplomático hasta 1825. Y en 1836 Fernando VII murió y España reconoció la independencia de México. La conexión es las relaciones diplomáticas de países internacionales, razón que los países de Chile, Colombia y Perú y los Estados Unidos reconocieron la independencia de México es porque quisieron establecer relaciones diplomáticas y trato y políticas y protección. Y para la segunda tema, los intentos de colonización del norte, el norte de México fue despopulado y en 1803 inmigrantes de los Estados Unidos mueve movió en el norte de México. Sam Houston fue promisión de México para traer 300 familias a Texas y fueron dos reglas y uno, las familias eran católicas y dos, el prohibición de los esclavos, pero los privilegios fue los familias o inmigrantes no pagó no pagó fueros o impuestos, lo siento, no pagó impuestos, los cortes y documentos legales fueron en inglés y también de México, el norte de México, tuvieron mucho territorio y tierra y también el documento Monroe, América para los americanos fue los actitudes de colonización. América no quiso colonización de Europa y también el actitud de Destino Manifesto fue las actitudes que
influencia la independencia de México, pero también influencia la independencia de Texas. En la tercera tema, la separación de Texas, Antonio López de Santa Anna luchó contra el general Houston. Texas ganó su independencia en 1836 y en 1845 anexo de los Estados Unidos y México terminador sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y la conexión es la separación de Texas es muy común a la separación de México de España. Y para la tema 4, el bloqueo de Francia en 1838, francés quiso colonización de México y un panadería de francés fue destruido en las guerras de la separación de Texas y España y quiso reembolso, pero y francés mira a esta oportunidad para invadir a México y francés invadió y bloqueó el puerto de Veracruz y la guerra se llamó la Guerra de los Pasteles y México ganó. Y para la final tema es la guerra con los Estados Unidos. México no reconoció Texas a la parte de los Estados Unidos y disputó y luchó a la frontera. Y también México, el norte del país, tuvieron una guerra civil contra las centralistas y federalistas. Centralistas fue un partido del gobierno político que quisieron controlar central de la país de México y también quisieron la regla de la Iglesia Católica, pero los federalistas quisieron la autonomía de los estados y provincias y también quisieron separación de la iglesia y el estado. Pero en la guerra de los Estados Unidos o contra los Estados Unidos fue el general Santa Anna de México contra el general Taylor de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ganó y invadió México, la ciudad de México en 1847. No, 1847, sí. Y la conexión es la actitud de Destino Manifesto. Los Estados Unidos quisieron la territorio de Texas y California y Nuevo México y
todos los territorios entre los estados y por qué fueron de influencia de el Dios y su pasión de dinero, de contra, de expandió y este es mi video de los conflictos internacionales y el despojo territorial de México. Adiós. Gracias.